Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Diálogos con Avanza País. Y el día de hoy vamos a seguir tocando un tema. Ustedes dirán, bueno, siempre tocan el tema educativo, pues creemos que el tema educativo es una base fundamental. No es lo prioritario, si quieren ahorita la urgencia, aunque todo es urgente, más allá que el país se cae a pedazos, como todo el mundo sabe, la seguridad ciudadana y todo lo que ya sabemos. Pero para esto hemos invitado a Magné Márquez, yo le digo Maggie de cariño, es una gran amiga y conocida, ex ministra de Educación, para hablar justamente ella como independiente, y después no digan, no, invitan solamente a militantes o simpatizantes independientes sobre el tema educativo. Maggie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y pues, ¿cómo está el sector educación? Quiero preguntarte eso macro porque me parece o estamos gastando la plata solamente en sueldos en el sector de educación. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ver, educación está parado, creo que ya hace un tiempo. No veo cosas nuevas. La verdad es que lamentablemente se han tomado una serie de medidas a nivel de legislativo eh, que han dañado mucho el tema educativo. Uno, han erosionado la meritocracia y eso este, nos trae las consecuencias que tenemos en cuanto a calidad. Lo otro es que ha habido un aumento importante de sueldos y lo que no me parece mal, lo que me parece mal es que cuando uno aumenta un sueldo es porque logra resultados, pero ¿qué resultados estamos obteniendo? Y bueno, ahí podemos entrar en un círculo vicioso que podemos explayarnos un poco luego, pero de hecho, ahí estamos aumentando el gasto corriente. En noviembre hay otro aumento de sueldos porque el aumento fue en dos tramos, entonces el gasto corriente aumenta. Educación normalmente ha tenido 3.000 millones en todo el sector para lo que es inversiones. Entonces, si consideramos inversiones, básicamente ladrillo y cemento, que es lo que se está considerando, y veo que se ponen muchas luces en eso, pues no nos va a alcanzar nunca para superar la brecha que tenemos, que se calcula en más o menos 170.000 millones. Entonces estamos un tanto complicados. De hecho, el tema, un poco reflexionando sobre lo que decías, que quizás educación no es prioritario, yo lamento ese punto de vista, porque en verdad sin educación no vamos a lograr desarrollar el país. O sea, siempre hablamos de que tenemos los problemas de que la gente no respeta la autoridad, de que no tenemos legisladores y directivos y funcionarios de primera porque no están capacitados adecuadamente, pero si retrocedemos todo eso es por falta de educación. Entonces tenemos que trabajar en el tema educativo si queremos hacer que el país desarrolle, si no tendríamos que mirar Singapur, ¿no? O sea, el gran cambio que hizo y empezó por el tema de educación. Entonces, es sumamente importante. Como te digo, ¿cómo está? Pues efectivamente está parado. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. No centrarnos solamente en ladrillo y cemento. Yo soy una de las personas que dice que la educación y la inversión en educación no debe limitarse a ladrillo y cemento. Tienes tecnología que se debería de aprovechar más con los problemas que tenemos de infraestructura. Tienes capacitaciones que son necesarias porque también lo he dicho y me habrán escuchado, justo en diálogos creo que lo dije también, que un buen profesor puede dictar incluso debajo de la copa de un árbol. Entonces tenemos que trabajar mucho en la formación docente inicial y también en la capacitación de nuestros docentes. Y bueno, hay muchas más ramas para trabajar, ¿no? Perfecto. Ahora, tú has hablado no solamente de cemento e infraestructura. Yo quisiera que me expliques el tema de la infraestructura, que es un mito, ¿no? No sé si sea un mito, pero todo el mundo habla del déficit de infraestructura, el déficit de infraestructura, los colegios se caen a pedazos, tenemos que hacer nuevos colegios, más colegios, pero también el índice demográfico del país está bajando. Entonces, no entiendo ahí. O sea, hay que hacer más colegios, hay que racionalizar los colegios, hay que mejorar los que ya están, o hay que destruir para construir. ¿Qué hacer? Bueno, ahora no se está haciendo casi nada, pero algo hay que hacerlo. Efectivamente. Ahora, lo que hay que hacer es que, a ver, primero, yo creo que es muy importante mantener las políticas a largo y mediano plazo, ¿no? No podemos ser tan cortoplacistas. Lamentablemente, en los últimos años los ministros han durado poco nada y los que han durado realmente han estado abocados a otro tema y no a un tema educativo.
¿Qué es nuestro tema? ¿O qué me refiero con educación no es solo ladrillo y cemento? Y cuando tú me hablas de la brecha, efectivamente hay una brecha que se calcula en 174.000 millones. Tenemos más o menos 50.000, casi 55.000 locales escolares. Locales, no colegios, ¿eh? Porque en un local pueden funcionar varios colegios, o sea, eso también hay que tener en cuenta. Y de esta cantidad tenemos el 78% en zonas rurales. Entonces, ¿cuál es la situación en la que están? Es relativo, porque siempre hablamos de un tema de brechas, pero nunca se ha hecho un censo, como debe hacerse, de la infraestructura educativa. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Sabes cómo se levanta la información? La información del estado de las instituciones educativas se levanta de acuerdo a lo que te informa el director del colegio, que puede ser un gran profesor, pero no necesariamente tiene conocimientos de ingeniería, de arquitectura. Entonces, yo misma he visitado un colegio cuando estaba de ministro, te comento, en Trujillo, que aparecía el reporte de que había que sustituirlo porque estaba en mal estado, e incluso tenía las cintas amarillas de las zonas donde no se podían ir porque estaba el riesgo de colapso. Bueno, pues cuando fui con ingenieros, miraron y dijeron que no tenía mayor problema este colegio. O sea, lo que tenía era que sí, que se le había salido un poco el tarrajeo, que dejaba algunos fierros a la vista que había que ver si se reparaba y que incluso, cosa que yo no sabía, se podían sustituir sin necesidad de tirar abajo el colegio. O sea, necesitaba un reforzamiento, que no es lo mismo que una sustitución. Y entonces ahí la brecha se empieza a cortar. ¿Qué es lo que propusimos en ese momento y que lamentablemente no se siguió? Es hacer el censo. ¿Y a qué nos referimos en hacer el censo? Es ir con ingenieros, y hay que contratar un batallón de ingenieros y de arquitectos para que vayan a cada institución educativa y verifiquen el real estado. Porque hay colegios que no necesitan ni siquiera un reforzamiento, sino intervenciones pequeñas. Entonces la brecha se va cortando. Lamentablemente, ese conocimiento no se lo puedo pedir al director del colegio, que es de quien recibimos la información y a quien pretendemos achacarle esa responsabilidad cuando no ha trabajado para ello. Entonces tenemos este tema que verificarlo. Y sobre eso, pues, insisto, y también lo he dicho, no podemos seguir haciendo lo mismo, pero ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Tenemos, por un lado, los colegios de Bicentenario. Este proyecto de escuelas de Bicentenario tiene 75 colegios, pero vamos gastando como 4.000 millones y no es más ya. Entonces, no es replicable desde mi punto de vista porque son colegios sumamente caros, son colegios de primera. Yo no niego eso, pero además son citadinos porque están hechos para albergar a muchos alumnos, a casi promedio de entre 700 y 1.000 alumnos, y si no es más también en algunos casos. Entonces, cuando les digo que 78% de las escuelas son rurales, estas escuelas rurales no llegan a más de 100, 150 alumnos. Entonces ahí no va a funcionar el G2G, porque además hay dispersión geográfica. Entonces, eso es una situación que hay que tener en cuenta. Entonces, por ahí no voy. Hay una propuesta que le he visto que es la de las aulas modulares, los colegios modulares. Es una propuesta interesante. Se han hecho los diseños como para costa, sierra y selva. Y se ven divinos y realmente parece que es muy rápido porque estas aulas modulares más o menos tienen una duración de 30 a 35 años, dependiendo del local donde estén. Supone que hay que hacer la losa, los cercas. Es bastante rápida la construcción. Construcción entre comillas, la colocación. Y obviamente no estamos hablando, no se considera para el esquema del Estado una inversión como tal, sino una compra. Es un bien que se compra y un servicio que se contrata. O sea, es bastante más rápido. Sin embargo, hay que tener en cuenta también la idiosincrasia de las personas, de las poblaciones. Y los pueblos normalmente no lo reciben, no lo quieren. Ellos están felices cuando uno va con un aula modular porque se les ha caído un aula y va en reemplazo. Pero que yo vaya a decirles que esa va a ser la escuela que va a quedar, va a suponer un trabajo muy grande, pero muy grande, de llegar a la población y de sensibilizarlos. Por otro lado, no podemos perder de vista que de acuerdo a Defensa Civil y al Sistema Nacional de Defensa,
los centros educativos, las instituciones educativas tienen ciertas condiciones que cumplir en su construcción porque son locales de refugio ante eventuales desastres, cosa que no se cumpliría con estas instituciones. ¿Es una alternativa ante como una solución rápida que pueda funcionar? Sí, pero deberíamos de considerar solo en determinadas zonas donde es difícil llegar con ladrillo y cemento, ¿no? Y ante la necesidad urgente de atención. Porque si no, en verdad esto no va a funcionar. Sustituir un colegio, ¿ustedes se imaginan sustituir un colegio como el San Juan de Trujillo con un colegio modular, con aulas modulares? No hay forma. O sea, los padres de familia van a ser los primeros en reclamar, la misma sociedad va a ser la primera en reclamar. Entonces, y claro, porque necesitan la infraestructura armada, porque no solamente funciona en muchos sitios como institución educativa, sino, repito, que ante eventuales problemas climatológicos, desastres naturales, ha funcionado como centros de refugio. ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que siempre debemos de mirar hacia el privado. Debemos de ser conscientes que el Estado no es un buen ejecutor. Y eso está demostrado, no hay necesidad de poner cifras. Todos lo vemos todos los días cuando abren una pista y no la pueden cerrar. O sea, todos sabemos que el Estado es un muy mal ejecutor. Y ahí lo que tenemos que ver es trabajar obras por impuestos, trabajar APPs, mantener los colegios. Tenemos que ser conscientes también de que no estamos dando mantenimiento a las instituciones educativas. Hacemos, te comento, en el Escuelas de Bicentenario, que es un proyecto G2G, ahí se han hecho unos colegios maravillosos que tienen una infraestructura que ya quisiera tener algún colegio privado de categoría. O sea, así lo digo. Sin embargo, el monto que se les da para mantenimiento no alcanza para ni siquiera limpiar la institución educativa. Entonces, recuerdo mucho cuando yo he hablado con algunas personas encargadas de ver el tema de mantenimiento, de la cantidad de dinero que tenía que darse en mantenimiento, y la idea era, al colegio que está más viejito hay que darle más dinero, y a los colegios nuevos, aunque estén grandes, menos dinero porque necesitan menos mantenimiento. Pero eso es una falacia. Y eso es algo que hay que ir también trabajando en el interno. Porque si tengo un colegio tan grande, necesito mantenerlo en buenas condiciones y el mantenimiento me cuesta más. ¿Tenemos los recursos para ese mantenimiento? No, no lo tengo. Entonces, ¿vale la pena hacer ese tipo de colegios? Claro, hay un tema en que todos los chicos tienen derecho a tener un colegio primera. Claro que sí, pero también esto funciona como en tu casa. Tú puedes comprarte una casa, quizá puedas comprarte la casa maravillosa de 5.000 metros cuadrados con 4.000 metros de jardín. ¿Vas a poder mantenerla? Esa es la gran pregunta. Y eso no se ha considerado en los colegios del G2G de escuelas de Bicentenario. Entonces ahí hay que empezar a mirar esos detalles. ¿Qué creo yo que puede ser una solución? Trabajar con el privado para ir con alianzas público-privadas para darle el mantenimiento y, ¿por qué no?, darle la administración de las instituciones educativas. Hay muchas instituciones, sobre todo religiosas, que tienen interés de tomar los colegios que están en las zonas rurales. Vuelvo a decir, son 78% de nuestras instituciones educativas están en zonas rurales. Y en verdad eso es algo que deberíamos explorar o se debería explorar desde el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado no tiene la facilidad de llegar a cada colegio, por un lado. Por otro lado, de acuerdo a las normas del MEF, no son sitios donde convenga invertir, porque cuando se empieza a hablar de factibilidad, de eficiencia sobre la inversión, obviamente le digo que tiene que poner 10 millones para 100 niños. No me los va a dar. Y entonces, al final estamos ahondando, hay brechas, no solamente de infraestructura, sino también de acceso a la educación. Mira, yo estaba pensando sobre el tema de infraestructura y es bien complejo. Y una primera conclusión que podríamos dejar es que no se va a resolver en un quinquenio. ¿Estamos de acuerdo? Mm, Ya, listo. totalmente. Entonces ya, entonces vamos para ver. Entonces, es para la...
Hay otro tema del sector educación que sí quisiera tocar brevemente, y has tocado tú el tema meritocrático, ¿no? La meritocracia. Que es hay algunos abanderados, ¿no? Que dicen la meritocracia, y hay otros que se la han tumbado totalmente. Y veo que en el fondo hay dos espectros, que en el fondo hay intereses, ¿no? Porque los que son muy abanderados de la meritocracia, entendida como fiscalización, o sea, han llegado a niveles de supervisión al extremo en sus respectivos gobiernos del mundo privado, ¿no? Está bien, hay que supervisarlo, pero ha llegado a tener un doble rasero en eso, ¿no? Critican la educación privada, por ejemplo, pero todos sus hijos estudian en colegios privados y en universidades privadas, y las más caras del Perú. Pero bueno, eso es típico de ellos. Pero es un extremo, por un lado. Y otros, desde el Congreso, han dinamitado totalmente. Yo me acuerdo tus declaraciones cuando fuiste ministra, que fuiste a buscar el tema meritocrático. Igual ellos aprobaron su ley y bueno, como yo digo, bolsillo de payaso, ¿no? Dios mío, y todos súper bonos, mucho sueldo, pero poca evaluación. ¿Hay un término medio para, o justo en esto, que se pueda hablar de meritocracia? A ver, la meritocracia es una. O sea, no, yo no encuentro un término medio en el tema meritocrático. La meritocracia es necesaria, o sea, la aplicamos todos los días, o debiéramos aplicarla todos los días. Eh, eh, a ver, cuando yo voy a comprar o a contratar un servicio, hago un mínimo ejercicio probablemente y busco el mejor, ¿m? Dentro de lo que yo puedo pagar, obviamente, pero busco el mejor. Y cada día hacemos ese ejercicio y eso es meritocracia, o sea, debemos empezar a tenerlo claro, ¿no? Por otro lado, sobre todo en nuestros profesores, y creo que también deberíamos aplicarlo en las autoridades, nuestros profesores debieran estar bien preparados. Yo no expongo a uno de mis hijos, o no hubiera expuesto a uno de mis hijos ante un profesor que no sabe ni hablar. O sea, ¿qué le puede enseñar a mi hijo? Entonces, creo que eso es algo que los padres de familia también debieran involucrarse. Y los padres de la patria no lo han visto así. Realmente regalar los puestos de trabajo, porque eso es lo que se hizo, simplemente por el hecho de que ha estado sentado en un escritorio durante años, eh, no nos ayuda a mejorar en el tema educativo. Y a mí me sorprende, porque después veo que salen a hablar y a decir, es que no es posible que los colegios estén como estén, que no hay una buena educación, que tengamos esta escena terrible que hemos tenido en el Congreso de la pedicure, por decirlo de alguna manera, porque son personas que han entrado y que están dispuestas, lamentablemente, a aceptar un trato humillante porque sienten que no están calificadas para el trabajo que hacen. Yo creo que un profesional que se siente calificado evidentemente no va a aceptar ese trato indigno. Y por otro lado también, las personas que contratan a aquellos que no están calificados están yendo, son conscientes que están haciéndole un favor a alguien y que se lo tienen que cobrar. Entonces ahí también se debe aplicar la meritocracia. Pero vuelvo a decir, en el sector educación, la meritocracia ha sido duramente golpeada y a quienes más daño hacemos son a los que menos tienen, que son los que van a la escuela pública. Y ojo, es la mayoría de nuestros escolares. O sea, nosotros en el Perú tenemos cerca de 9 millones de escolares, de los cuales casi 7 millones van a la escuela pública. Entonces, si no somos capaces de garantizarles a los mejores profesores, ¿qué clase de educación vamos a tener hacia el futuro? ¿Qué clase de ciudadanos, ya que todos me hablan de ciudadanía? ¿Qué clase política también vamos a tener? Porque no tenemos gente bien formada. Y después incluso qué clase de profesores, porque la formación docente inicial no es buena y cuando uno averigua y te dicen, sí, es que tampoco vienen con buena base escolar. Bueno, pues en algún momento se tiene que romper el círculo y creo de que el tema meritocrático dentro del magisterio ayudaba mucho a romper ese círculo. Yo conozco muchas historias de muchos docentes con vocación que de su propio dinero se han esforzado y se han esmerado en capacitarse y en mejorar. Y a esos les estamos dando un mensaje que los desincentiva a seguirse mejorando. Ellos lo hacen por vocación, por mejorar por darle lo mejor a sus alumnos,
pero el mensaje desde el Estado es que no importa, basta con que estés sentado y que tengas un buen par de amigos políticos que puedan sacar adelante tu tema. Y eso fue lo que pasó en educación. Bueno, me parece que has revelado algunas cosas que ha pasado y sabemos que pasan muchas veces en el sector y los intereses que se mueven no solamente a nivel ejecutivo, sino también a legislativo o fuera del poder político. Eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, ha quedado claro el tema meritocrático, ha quedado claro el tema de infraestructura, podemos seguir hablando de docente, gestión, mira, pasar 20 horas más aquí, pero la idea es un conversatorio puntual y agradezco, Maggie, nuevamente por tu tiempo, gracias por el espacio que le das a los simpatizantes y militantes de Avanza País y público en general, ¿no? Así que no sé si quieres darle un mensaje final a todos los que nos están mencionando o escuchando en este momento. Sí, yo lo que les quisiera decir es que siempre consideren que la educación es sumamente importante porque es el motor del desarrollo del país. Sin educación no vamos a lograr nada y nunca se olviden que la educación genera esperanza, la esperanza genera confianza y la confianza genera paz. Y hoy en este mundo necesitamos paz. Así que ese es mi mensaje. Cualquier cosa, y si quieren seguir conversando, de repente me encuentran en LinkedIn con Magnet Márquez, así tal cual. Ahí estoy. Gracias, Muchísimo. Gustavo. No, gracias a ti, May, gracias nuevamente por este espacio y queridos amigos a todos ustedes. Espero que les haya interesado este tema y una profundización distinta del sector educación. Muy buenas noches.